Hay un instante muy particular, casi imperceptible, en el que las decisiones más importantes de tu vida empiezan a formarse sin que tú lo notes. Ese instante ocurre justo antes de abrir la puerta del casino, justo antes de que el aire acondicionado toque tu piel, justo antes de que la primera luz brillante te reciba y el primer sonido metálico se incruste en tu oído. Ese instante te pertenece. Después de cruzar el umbral, ya no. Pero antes de llevarte a ese lugar, antes de invitarte a caminar conmigo por pasillos que miles de personas transitan sin entender lo que realmente ocurre allí, quiero pedirte algo que puede cambiar por completo tu experiencia. Dale like a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios a qué hora sueles jugar. No pido esto como un ritual vacío, no es un gesto mecánico ni una frase cliché. Te lo pido porque lo que estás a punto de descubrir tiene que ver precisamente con eso, con el tiempo, con la hora en que decides entrar, con el momento exacto en el que tu mente deja de ser tuya y pasa a ser parte de algo mucho más grande que tú. Y quiero saber desde dónde partes, para que tú mismo puedas comparar tu realidad con lo que te voy a revelar. Ahora sí, respira. Vamos a entrar juntos. Durante años trabajé en casinos. No desde afuera, no desde la perspectiva del jugador ocasional, sino desde el interior del cuerpo vivo del casino. Porque un casino es como un organismo gigantesco, complejo, palpitante, que respira a través de las luces, que late con la música, que se nutre de la energía de quienes entran, sin saber que están caminando hacia un escenario construido, milímetro a milímetro, para moldear su comportamiento. Yo vi cómo funcionaba desde dentro, desde los rincones, donde los jugadores nunca miran, desde las estaciones de vigilancia, donde se observa cada gesto, cada duda, cada apuesta. Y lo que aprendí allí no fue una estrategia ganadora, ni un truco secreto, ni una conspiración de máquinas manipuladas. Lo que aprendí fue algo mucho más inquietante. El casino es un arquitecto de estados mentales, un escultor de impulsos, un maestro de la percepción. Muy pocas personas entienden esto. El casino no te derrota con matemáticas, te derrota con psicología. Las matemáticas solo aseguran la victoria estadística a largo plazo. Pero la psicología dirige la orquesta, mueve los hilos invisibles que te empujan hacia decisiones que jamás tomarías en un entorno neutral. Y por eso, antes de que entres al casino, antes de que te sientes, antes de que tomes la primera bebida, antes incluso de que elijas una máquina, el casino ya empezó a trabajar en ti. Recuerdo la primera vez que entendí esto, no como empleado, sino como observador consciente. Fue un viernes, cerca de las 9 de la noche. Había estado en mi turno desde temprano, pero ese día, quizá por cansancio, quizá por intuición, me detuve en la entrada del casino. Y me quedé allí varios minutos, simplemente mirando. Lo que vi fue una especie de coreografía humana. Grupos entrando juntos, parejas agarradas de la mano, como si caminaran hacia algo emocionante. Solitarios, que avanzaban rápido, como si no quisieran pensar demasiado en su presencia allí. Era una procesión de expectativas, cada una envuelta en una burbuja emocional distinta. Pero el casino, indiferente a todo eso, los recibía a todos con la misma sonrisa de luces y sonidos. Ese día entendí algo que nunca volví a olvidar. El casino comienza a manipularte incluso antes de que entres. Desde el diseño exterior, desde la forma en que las luces brillan hacia la calle, desde el sonido apenas audible que escapa cuando las puertas se abren y cierran. Esa pequeña fuga sensorial es un anzuelo, una llamada, un susurro que dice, ven, aquí adentro es distinto. Aquí vas a sentir cosas. Y tienen razón. Adentro sientes cosas. Sientes muchas cosas, pero no todas ellas son tuyas.
La primera sensación que te invade al cruzar la puerta es la suspensión del mundo exterior. El casino es un lugar diseñado para no pertenecer a ningún tiempo. No es noche ni día, no es sábado ni martes, no es invierno ni verano. Es un escenario neutral, donde las reglas de la realidad han sido recortadas. No hay ventanas, no hay relojes. Eso no es casualidad, es intención pura, porque la percepción del tiempo es el cimiento de tu autocontrol. Si sabes qué hora es, sabes cuánto has jugado. Si sabes cuánto has jugado, sabes cuándo frenar. Si sabes cuándo frenar, no eres rentable para el casino. Así que lo primero que se sacrifica en este mundo es el tiempo. Y en su ausencia, todo lo demás empieza a cambiar. Pero permíteme llevarte más adentro, porque lo verdaderamente perturbador del casino no son las luces, ni los sonidos, ni la falta de relojes. Es algo mucho más íntimo. Es la manera en que el casino se amolda a quien tú eres en ese momento preciso. Sí, escuchaste bien. A quien tú eres en ese momento. Porque no eres la misma persona, un martes a las 10 de la mañana, que un viernes a las 10 de la noche. No tomas las mismas decisiones. No tienes la misma claridad. No piensas con la misma estructura interna. No sientes con el mismo nivel. El casino lo sabe. Lo estudió. Lo midió. Lo comprobó miles de veces. Y esta es la verdad incómoda. El casino no te quiere en el mismo estado todos los días, ni a todas horas. El casino te quiere cuando eres más vulnerable. ¿Y cuándo ocurre eso? Ocurre cuando estás cansado, cuando estás eufórico, cuando estás acompañado por un grupo que te empuja a seguir jugando, cuando tu mente está nublada por el alcohol, cuando tu percepción del riesgo está distorsionada. ¿Y cuándo se juntan todas esas condiciones? Los fines de semana por la noche. Pero no quiero llegar todavía al horario maldito. Antes necesito que entiendas algo más profundo. La atmósfera del casino cambia radicalmente según la hora del día, y tú cambias con ella. Lo que vivimos en un casino el viernes por la noche no tiene nada que ver con lo que vive alguien que entra un martes a las 11 de la mañana. De hecho, podría decir que son dos casinos completamente diferentes, incluso si están en el mismo edificio. La energía es distinta. La música sube y baja según la hora. La velocidad con la que los empleados se mueven cambia. La cantidad de bebidas servidas varía. La iluminación se ajusta sutilmente para crear estados emocionales específicos. No es casualidad. Es coreografía. Déjame contarte cómo se siente caminar por un casino vacío un martes por la mañana. Esa escena la viví cientos de veces. Entraba por la puerta de empleados, y antes de que el público comenzara a llenar el lugar, caminaba entre máquinas silenciosas, monitores aún atenuados, alfombras limpias recién aspiradas. El silencio era tan profundo que podías escuchar tus propios pasos. El aire tenía un olor distinto, más limpio, más fresco. El casino parecía un gigante dormido. En esas horas, todo es más lento. Los empleados conversan. Los jugadores son pocos y están casi siempre tranquilos. No hay urgencia. No hay energía frenética. No hay ese pulso eléctrico que domina las noches. Todo es más racional. Es en este horario cuando he visto a los jugadores más disciplinados. Personas que llegan con un presupuesto y se retiran cuando lo cumplen. Personas que respetan sus límites. Personas que pueden levantarse de una máquina después de una ganancia sin sentir la compulsión de devolverlo todo. Personas que piensan, y es justamente por eso que el casino está más tranquilo. Porque el jugador racional no es el jugador que más dinero deja. Ahora contrasta eso con la noche del viernes. La noche del viernes es otra especie de criatura. El casino deja de ser un edificio y se convierte en un espectáculo. La iluminación sube un poco, apenas perceptible para quien no sabe lo que está mirando. La música cambia, se vuelve más activa, más estimulante,
más envolvente. Las máquinas aumentan el volumen de sus sonidos de pago, y aunque las probabilidades siguen siendo las mismas, la ilusión de victoria se amplifica. Las bebidas comienzan a fluir con mayor rapidez. Las meseras avanzan con bandejas llenas, ofreciendo tragos que desarman la prudencia de cualquier jugador, incluso de los que juraron no beber. Miles de personas entran al casino entre las 8 de la noche y la medianoche. Y cada una de esas personas lleva consigo algo que el casino puede usar: expectativas, cansancio, frustración, deseo de escape, necesidad de validación, ganas de celebrar, hambre de victoria. El casino toma todos esos ingredientes y los mezcla con el ambiente que ha diseñado. Y el resultado es devastador para tu autocontrol. Pero antes de que sigamos profundizando, déjame contarte una historia que resume todo esto mejor que cualquier explicación teórica. Una noche, estaba en el área de tragamonedas cuando vi entrar a un grupo de amigos. Eran 5. Venían riendo, hablando fuerte, claramente celebrando algo. Uno de ellos llevaba una banda de cumpleaños. Los seguí con la mirada mientras buscaban máquinas juntas. Se sentaron en una fila, pidieron bebidas, comenzaron a jugar. Al principio todo era diversión, comentarios de broma, risas, gritos de emoción cuando alguno ganaba un monto pequeño. Pero conforme pasaba el tiempo, noté algo que se repetía siempre. Uno empezó a perder más rápido que los demás. Se levantó, buscó otra máquina. Luego otro comenzó a apostar más alto. La bebida no faltaba. La energía iba subiendo. No necesitaba escucharlos para saber que ya habían duplicado sus apuestas originales. Lo vi tantas veces que ya podía predecirlo. 3 horas después, el ambiente cambió. Las risas disminuyeron. Las miradas se volvieron más tensas. La energía que antes era celebración se convirtió en urgencia. Uno de ellos sacó dinero del cajero. Otro canceló una apuesta y volvió a empezar. El de la banda de cumpleaños ya no sonreía. Se quedaron así hasta que, uno por uno, abandonaron sus máquinas. No se dijeron mucho. Caminaban juntos, pero la celebración ya había muerto. Y lo más trágico es que ninguno quería admitirlo. La noche se había convertido en un espejo donde cada uno vio la parte más vulnerable de sí mismo. Y yo asistí a esa escena cientos de veces. Cada fin de semana, cada viernes y sábado por la noche, hasta que entendí que esto no era casualidad. Era estructura, era psicología, era diseño. El casino no destruye tus posibilidades de ganar ajustando las máquinas. Las destruye ajustando tu mente. Y la hora en que entras determina qué versión de ti mismo está tomando decisiones. Y aquí vamos a detenernos por ahora, porque esto es solo el inicio. Para comprender por qué ciertos horarios del casino son letales para tu disciplina, primero necesitas entender qué es realmente un casino por dentro. No lo que parece, un lugar lleno de máquinas, mesas y personas jugando, sino lo que es, un organismo cuidadosamente diseñado que estudia tu comportamiento incluso antes de que tú mismo lo entiendas. Cuando cruzas sus puertas, no estás entrando a un simple edificio, estás entrando a una estructura emocional y psicológica que lleva décadas perfeccionándose, calibrándose, ajustándose para actuar directamente sobre los engranajes más profundos de tu mente. Imagina ahora que no caminas como un jugador, sino como alguien que ve la realidad desnuda del casino. Al entrar, percibes que el aire tiene un olor particular. No es del todo natural ni del todo artificial. Es una mezcla calculada, una fragancia suave que combina notas dulces y un frescor casi imperceptible, pensada para que respires más profundo, para que inhales sin pensarlo, para que la sensación de confort comience desde lo más básico, tu respiración. Nunca se anuncia esto en ningún lado, pero los casinos usan difusores aromáticos precisamente porque el olor modifica tu estado psicológico. Cuando hueles algo agradable,
tu cerebro libera pequeñas gotas de dopamina que te predisponen a disfrutar. Y si disfrutas, gastas. Así de simple, así de efectivo. Mientras avanzas, notas la temperatura. Siempre es la misma, durante todo el año. Un grado demasiado frío te pondría alerta. Un grado demasiado cálido te relajaría demasiado. Por eso se mantiene en un punto exacto, donde la piel no se queja, donde el cuerpo no pide ajustes, donde la mente siente que puede quedarse horas sin incomodidad. Nada en el casino te obliga a moverte, a detenerte, a alejarte. Todo está diseñado para que permanezcas, porque cuanto más tiempo pases allí, más dinero dejarás. Pero no es solo el olor, ni la temperatura, ni la luz. Es la manera en que todo el espacio parece fluir, como si fuera un río, en el que tú eres apenas una gota. Observa cómo están puestas las máquinas. No hay esquinas duras, no hay caminos rectos que lleven directamente a una salida. No hay formas que te permitan hacer un recorrido rápido y directo. Los pasillos se curvan suavemente, como serpientes dormidas. Cuando crees que estás avanzando hacia un punto concreto, un giro casi imperceptible te lleva hacia otra área, donde hay más máquinas, más sonidos, más estímulos. Esto no es casualidad, es diseño estratégico. Las curvas hacen que pierdas el sentido de dirección, y cuando no sabes dónde estás, tampoco sabes cuánto tiempo llevas allí, ni cuántas veces has dado vueltas en círculos. En mi tiempo trabajando allí, muchos jugadores me decían, no sé cómo llegué a esta parte del casino. Me lo decían como si fuera un accidente gracioso, pero no lo era. Era el resultado de un mapa estudiado, una arquitectura creada para desorientarte suavemente. No de manera brusca, no para asustarte, sino para liberarte de la sensación de control. Cuando pierdes la sensación de control espacial, tu cerebro reduce la intensidad del pensamiento racional. Y cuando piensas menos, actúas más por impulso. Y cuando actúas por impulso, pierdes. El sonido es otra capa. Escucha con atención. La combinación de sonidos en un casino está diseñada como si fuera música, pero no música convencional, sino música subconsciente. Cada máquina tiene un tono específico que no compite con las otras, sino que se mezcla con ellas, creando una especie de murmullo que no es ruido puro ni melodía reconocible. Ese murmullo está calibrado para que tu cerebro no se aburra, pero tampoco se sature. Cuando una máquina paga un premio, su volumen aumenta durante unos segundos. No importa si la persona ganó $10 o 10,000. El sonido es el mismo. Es un sonido festivo, exagerado, optimista, diseñado no para el ganador, sino para todos los que están alrededor. La función del sonido no es celebrar al que ganó, sino seducir al que está perdiendo. Escuché cientos de veces a jugadores decir, escuché que la de allá está pagando, voy a ir. ¿Sabes qué es lo inquietante? La mayoría de las veces no estaba pagando. Estaba devolviendo una cantidad insignificante comparada con lo que la persona había invertido. Pero el sonido no distingue cantidades. Todo suena a victoria. Todo suena a oportunidad. Todo suena a que tú podrías ser el siguiente. Esa sensación se amplifica los viernes y sábados por la noche, cuando hay tantas máquinas activas que el volumen general se vuelve un océano de estímulos eléctricos imposible de ignorar. Pero si el sonido es una red que te atrapa desde el oído, la luz es la red que te atrapa desde la mirada. Cada pulsación de luz está pensada para estimular regiones concretas de tu cerebro. Las luces intermitentes, por ejemplo, imitan patrones que tu cerebro asocia con movimiento y recompensa. Tu mirada es atraída hacia ellas, incluso cuando no lo deseas. Si alguna vez caminaste por un casino y sentiste que algo te llamó desde el rabillo del ojo, no fue casualidad. Fue diseño neurológico. Aún así, déjame contarte lo que considero el elemento más sutil y más poderoso del casino:
la manipulación de la percepción del tiempo. Lo mencioné brevemente, pero ahora quiero que lo entiendas en toda su profundidad. La ausencia de relojes y ventanas no es un capricho, es un arma magistral. Cuando no ves el sol ni la luna, cuando no percibes el paso de las horas, tu cerebro pierde la referencia de cuánto tiempo has estado allí. La falta de señales externas te deja flotando en un presente perpetuo. Y mientras flotas, el casino te sostiene. Te sostiene con sonido, con luz, con clima, con olor, con multitud. Todo para que no sientas la necesidad de irte. Y aquí viene la parte más inquietante. La suspensión del tiempo no solo afecta tu percepción de duración, sino tu percepción del gasto. Cuando no sabes cuánto tiempo llevas jugando, tampoco sabes cuántas veces has apostado. Tampoco sabes si llevas 1 hora perdiendo en silencio o 3 horas devolviéndole cada billete que ganaste al principio. El tiempo es dinero en un casino, pero no de la forma que siempre se ha dicho. El tiempo es dinero, porque cuanto más tiempo estás dentro, más dinero pierdes. Por eso la arquitectura entera conspira contra tu percepción del tiempo. Pero no quiero que creas que el casino solo se basa en manipulación sensorial. Hay una capa más profunda, una capa emocional que influye directamente en lo que ocurre allí dentro. El casino estudia al jugador promedio con una precisión casi quirúrgica. Sabe cuándo la mayoría de personas están cansadas, viernes por la noche. Sabe cuándo la mayoría están eufóricas, sábado por la noche. Sabe cuándo la mayoría están racionales, martes por la mañana. El comportamiento humano tiene patrones, y el casino los explota todos. Recuerdo una noche en la que un gerente me dijo algo que nunca olvidé. Aquí no ganamos porque las máquinas estén programadas para ganar. Ganamos porque las personas están programadas para perder. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con una mezcla de resignación y entendimiento. El casino es un maestro en observar la naturaleza humana. Sabe que la mayoría de personas no controlan sus emociones bajo presión. Sabe que la mayoría se rinden ante la ilusión de inminencia. Ya casi, ya casi. Sabe que la mayoría no se levanta después de una racha perdedora, porque sienten que están invertidos emocionalmente. Sabe que la gran mayoría de las pérdidas no ocurren por matemáticas, sino por decisiones tomadas en estados alterados. Y el estado más alterado ocurre los viernes y sábados por la noche. Pero antes de entrar de lleno en ese horario maldito, necesitamos explorar aún más la dinámica interna del casino. Porque las máquinas no están distribuidas al azar. No están puestas donde están por capricho. Existe una lógica arquitectónica que determina qué máquinas van en qué zonas. Las máquinas de apuestas bajas suelen colocarse en zonas de tránsito, donde la gente pasa rápido, donde es fácil sentarse un momento y apostar sin pensar. Las máquinas de apuestas altas suelen colocarse en áreas más silenciosas, más elegantes, más decoradas, para atraer a un perfil de jugador más selectivo. Pero lo más importante no es dónde están las máquinas, sino cómo se relacionan entre sí. Las máquinas que pagan más frecuentemente, aunque en montos pequeños, suelen colocarse en lugares visibles, en esquinas, donde otros jugadores puedan ver a alguien ganando. Esas máquinas son señuelos. No están hechas para que tú ganes dinero, sino para que pienses que otros lo están haciendo. Si alguna vez viste a alguien ganar un pequeño premio justo cuando estabas dudando si seguir o no, quiero que sepas algo. Es muy probable que esa máquina estuviera allí por esa razón. El casino desea que veas victorias ajenas, y desea que esas victorias ocurran cerca de ti. La ilusión de cercanía a la victoria es una de las herramientas más potentes que posee. La mayoría de personas no necesita ver un gran premio para sentir esperanza. Basta con ver un pequeño premio en el momento exacto en que están considerando retirarse. Eso es suficiente para atraparlas otra hora más, y otra, y otra.
Esa ilusión es más efectiva cuando estás emocionalmente alterado. Y pocas cosas alteran más que el alcohol. Desde dentro del casino, podía ver cómo los jugadores se transformaban tras las primeras 2 bebidas. El lenguaje corporal cambiaba. Los ojos se volvían más brillantes. Las manos se movían con mayor rapidez. La voz aumentaba de volumen. El control bajaba. La prudencia desaparecía. Y si mezclas esto con la falta de sueño, el ruido, la luz, la multitud y la música, obtienes el escenario perfecto para que alguien pierda no solo su dinero, sino su capacidad para decidir con claridad. Una vez, un supervisor me contó un dato impactante. Las personas que creen que están tomando decisiones racionales en un casino por la noche están, en realidad, tomando decisiones más emocionales que racionales en un 80% de los casos. La lógica es derrotada por el ambiente. La razón es derrotada por la percepción. La mente es derrotada por los sentidos. Eso es lo que el casino prepara. Y ahora que ya te he mostrado esta anatomía profunda del casino, su arquitectura, su psicología, su diseño sensorial, su inteligencia emocional, ya estás preparado para comprender lo que viene. Porque entender por qué el casino es tan peligroso los viernes y sábados por la noche requiere saber cómo obra sobre ti en cada detalle. Y ya lo sabes. El viernes por la noche no comienza realmente cuando cae el sol. No comienza cuando los jugadores llegan. No comienza cuando la música sube un poco y las luces se vuelven más vivas. El viernes por la noche comienza horas antes, en lugares que ni siquiera están dentro del casino. Comienza en las oficinas, en las calles, en los coches, en la mente de cada persona que empieza a desconectarse de la rutina semanal. El viernes tiene una energía especial que no existe en ningún otro día. Es la promesa del descanso, la compensación emocional por el cansancio acumulado, la válvula de escape de todo lo que no se dijo, todo lo que no se procesó, todo lo que se guardó durante 5 días seguidos. El casino lo sabe. Por eso el viernes por la noche no es un simple horario. Es un estado mental colectivo, una especie de ritual inconsciente que todos realizan sin saberlo. Y quien entra a un casino en ese estado, entra ya debilitado. Cuando yo trabajaba allí, podía sentir ese cambio antes de que los jugadores llegaran. A eso de las 6 de la tarde, el ambiente interno ya empezaba a cambiar. Los empleados caminaban con un ritmo distinto, como si supieran que estaban a punto de enfrentarse a una tormenta que no podían detener, solo gestionar. Los supervisores afinaban sus radios, las meseras se preparaban para repartir tragos más rápido de lo habitual, los guardias revisaban sus posiciones. Era como prepararse para un espectáculo que ocurre sin guión, sin pausa, sin control. El viernes por la noche no era un turno más, era el turno donde todo podía pasar. Cuando el reloj marcaba las 8, las puertas comenzaban a abrirse con un flujo de personas distinto al de cualquier otro día. No era un goteo constante como un martes por la mañana, ni una corriente suave como un jueves por la tarde. Era una oleada, una avalancha silenciosa que entraba sin detenerse. Grupos de amigos riendo en voz alta, parejas tomadas de la mano, solitarios que caminaban rápido con la mirada enfocada, familias que usaban el casino como punto de reunión antes de salir a cenar, turistas que se dejaban llevar por la emoción de estar en un lugar tan vivo. El aire cambiaba, la energía cambiaba. Era como si cada persona que entraba trajera consigo una chispa, y esas chispas se combinaran creando una hoguera emocional que llenaba el espacio. A veces me ponía en un punto estratégico desde donde podía ver a la gente entrar. No lo hacía por curiosidad, sino por costumbre. Quería entender cómo llegaban. El lenguaje corporal lo decía todo. Los que venían cansados se apoyaban ligeramente en la puerta antes de entrar. Los que venían eufóricos levantaban la barbilla, como si esperaran ser recibidos con aplausos. Los que venían a olvidar problemas caminaban con un paso rígido al principio,
pero se aflojaban apenas la música los rodeaba. Y luego estaban los jugadores compulsivos, los que conocía por nombre, los que veía todas las semanas, los que entraban como si el casino fuera su segundo hogar, con una mezcla de necesidad y determinación que resultaba inquietante. Todos estos perfiles, todas estas emociones, todas estas historias, se mezclaban en un océano de humanidad que hacía vibrar el casino entero. Y entonces comenzaba el espectáculo. Las máquinas parecían cobrar vida, no porque cambiara su programación, sino porque el ambiente les daba un contexto distinto. La misma máquina, que parecía silenciosa un martes por la mañana, ahora lucía atractiva, irresistible, como si supiera que era su momento de brillar. Escuchabas un coro de sonidos que, aunque artificial, se percibía como una sinfonía de oportunidades. Los monitores brillaban con más fuerza, no porque el brillo fuera distinto, sino porque tus ojos, estimulados por la excitación del entorno, los percibían como más intensos. La primera hora siempre era una mezcla de esperanza y curiosidad. Los jugadores llegaban frescos, con el presupuesto intacto, con la mente aún relativamente clara. Observaban las máquinas, eligieron lugares, pedían la primera bebida. A esa hora, los empleados aún tenían tiempo para atender solicitudes, para ofrecer sonrisas, para mover sillas, para explicar alguna promoción. Pero todo cambiaba con la segunda bebida. Porque si el viernes por la noche tiene un protagonista real, no son las máquinas, no es la música, no es la multitud, es el alcohol. Yo podía ver cómo las primeras dos bebidas transformaban el comportamiento de los jugadores, como si fuera un interruptor emocional. La conversación se volvía más animada, los movimientos más amplios, las risas más fuertes, los ojos más brillantes. La noción de riesgo comenzaba a difuminarse. Los límites mentales que las personas traían consigo, límites de gasto, de tiempo, de prudencia, empezaban a desmoronarse. Nadie lo nota cuando está ocurriendo, porque el alcohol es un ladrón amable. No te arrebata la razón de golpe, te la va quitando de a poco, sonriendo, como si te hiciera un favor. A esa altura de la noche, la música ya estaba en su punto exacto. No demasiado alta como para incomodar, no demasiado baja como para pasar desapercibida. Era un pulso, un latido colectivo que llenaba los espacios entre las decisiones impulsivas. Si te detenías un instante a observar, podías ver cómo la gente se movía al ritmo de esa música, sin siquiera saberlo. No bailaban, no era ese tipo de lugar, pero su respiración, su cadencia, su forma de presionar los botones, la manera en que levantaban la cabeza para ver la pantalla, todo empezaba a ajustarse a un ritmo compartido. Esas pequeñas sincronías son las que hacen que un jugador se quede más de lo previsto. Es el fenómeno de la energía del lugar, esa sensación de que algo emocionante está ocurriendo alrededor y que tú deberías ser parte de ello. A medida que avanzaba la noche, las dinámicas se intensificaban. La multitud trabajaba como una red invisible. Si alguien ganaba incluso un premio pequeño, los gritos se expandían como ondas en un lago, alcanzando a todos los jugadores cercanos. Más de una vez vi a alguien perder interés en su propia máquina, solo porque escuchó un sonido fuerte desde el otro lado del salón. Los sonidos eran como llamadas emocionales, gatillos que activaban la necesidad de perseguir la misma euforia que alguien más acababa de sentir. Y entonces ocurría la primera consecuencia real del viernes por la noche: la desviación del plan. Todos llegan con un plan, incluso los que niegan tenerlo. Algunas personas dicen, solo gastaré $100. Otros dicen, si pierdo este monto, me voy. Otros más elaboran estrategias mentales. Si gano una buena cantidad al principio, me retiro. Todos comienzan con algo que creen controlable, pero la primera hora del viernes por la noche no destruye ese plan. Lo prepara, lo suaviza, lo debilita,
La segunda hora lo agrieta. La tercera hora lo derrumba. Porque para la tercera hora, la mayoría de los jugadores ya han bebido lo suficiente como para que su juicio esté alterado. Ya han escuchado suficientes sonidos de victoria cercana como para creer que están a punto de tener un golpe de suerte. Ya han sentido la suficiente presión social como para evitar retirarse temprano. Ya han perdido la noción del tiempo y solo perciben un eterno presente que los invita a continuar. Y aquí viene un punto que presencié tantas veces que podría describirlo con los ojos cerrados. La persecución de pérdidas. No hay impulso más destructivo dentro de un casino que este. Es un fenómeno emocional que transforma a los jugadores y los lleva a decisiones completamente irracionales. Un jugador pierde $100 y su cerebro no dice, es suficiente, vámonos, sino, recupéralo. Pierde 200 y en lugar de detenerse, piensa, solo un poco más. Pierde 400 y siente que ya invirtió demasiado como para detenerse ahora. Este pensamiento no es lógico, es emocional, es adictivo. Es una trampa psicológica que el casino no necesita activar, porque el ambiente entero la fomenta por sí solo. Una noche, un hombre mayor que venía al casino desde hacía años se sentó en una máquina cerca de donde yo estaba trabajando. Lo conocía de vista. Era educado, amable, paciente. Siempre venía los martes por la mañana, jugaba un par de horas y se iba. Pero ese día vino el viernes por la noche. No sé si fue un cumpleaños, una celebración o simplemente un impulso. Pero entró con una energía distinta. Se sentó, pidió un whisky y comenzó a jugar. Después de perder $100, aumentó la apuesta. Después de perder 200, pidió otro whisky. Yo estaba atendiendo a otro jugador cuando lo escuché maldecir en voz baja. Su ceño fruncido me dijo todo. Después de perder 500, su mano tembló al presionar el botón. No sé qué estaba pensando, pero sí sé lo que estaba sintiendo. Estaba atrapado en la ilusión de que podía recuperar lo perdido si simplemente insistía. Y entonces ocurrió lo inevitable. Se quedó sin dinero. Lo vi levantarse, caminar hacia el cajero automático con pasos tensos, sacar más dinero, regresar a la máquina y perderlo nuevamente. Cuando se levantó por última vez, después de haber perdido más de $2,000, no tenía expresión. Caminaba como si no recordara dónde estaba. Ese hombre nunca habría hecho eso un martes por la mañana. Y eso es lo que define al viernes por la noche. No es una hora, es un estado mental colectivo, donde la disciplina cae, la impulsividad crece, la percepción se distorsiona y la probabilidad de perder aumenta de forma dramática. Pero aún falta lo más tenso de la noche, la alucinación psicológica de la victoria inminente. Una sensación que solo aparece cuando el casino está lleno, cuando el ruido es alto, cuando los estímulos son muchos, cuando el alcohol fluye y los sentidos están saturados. Es esa sensación de que, ya casi, de que, un giro más, de que, esta máquina está caliente, de que, si sigo, lo logro. Ninguna de estas creencias tiene base real. Todas son ilusiones creadas por la combinación de estímulos, alcohol y emociones. Y en ese torbellino llega la hora más oscura, la medianoche. A medianoche del viernes, los jugadores ya no están frescos, ya no están empezando, ya no están racionales. Están en el punto exacto donde la ilusión, el cansancio y el alcohol convergen de manera perfecta para producir las peores decisiones posibles. Es el momento en que el casino está en su máxima capacidad, en su máxima intensidad, en su máximo potencial de seducción. Es también el momento en que más he visto perder a la gente, no por la máquina, sino por sí mismos. Pero la noche aún no termina. Esta parte solo cubre el inicio y el desarrollo del fenómeno. Lo más intenso, lo más humano, lo más emocional, lo más devastador del viernes por la noche
está por venir. El viernes por la noche no comienza realmente cuando cae el sol. No comienza cuando los jugadores llegan. No comienza cuando la música sube un poco y las luces se vuelven más vivas. El viernes por la noche comienza horas antes, en lugares que ni siquiera están dentro del casino. Comienza en las oficinas, en las calles, en los coches, en la mente de cada persona que empieza a desconectarse de la rutina semanal. El viernes tiene una energía especial que no existe en ningún otro día. Es la promesa del descanso, la compensación emocional por el cansancio acumulado, la válvula de escape de todo lo que no se dijo, todo lo que no se procesó, todo lo que se guardó durante 5 días seguidos. El casino lo sabe. Por eso el viernes por la noche no es un simple horario. Es un estado mental colectivo. Una especie de ritual inconsciente que todos realizan sin saberlo. Y quien entra a un casino en ese estado, entra ya debilitado. Cuando yo trabajaba allí, podía sentir ese cambio antes de que los jugadores llegaran. A eso de las 6 de la tarde, el ambiente interno ya empezaba a cambiar. Los empleados caminaban con un ritmo distinto, como si supieran que estaban a punto de enfrentarse a una tormenta que no podían detener, solo gestionar. Los supervisores afinaban sus radios, las meseras se preparaban para repartir tragos más rápido de lo habitual, los guardias revisaban sus posiciones. Era como prepararse para un espectáculo que ocurre sin guión, sin pausa, sin control. El viernes por la noche no era un turno más. Era el turno donde todo podía pasar. Cuando el reloj marcaba las 8, las puertas comenzaban a abrirse con un flujo de personas distinto al de cualquier otro día. No era un goteo constante como un martes por la mañana, ni una corriente suave como un jueves por la tarde. Era una oleada, una avalancha silenciosa que entraba sin detenerse. Grupos de amigos riendo en voz alta, parejas tomadas de la mano, solitarios que caminaban rápido con la mirada enfocada, familias que usaban el casino como punto de reunión antes de salir a cenar, turistas que se dejaban llevar por la emoción de estar en un lugar tan vivo. El aire cambiaba, la energía cambiaba. Era como si cada persona que entraba trajera consigo una chispa, y esas chispas se combinaran creando una hoguera emocional que llenaba el espacio. A veces me ponía en un punto estratégico, desde donde podía ver a la gente entrar. No lo hacía por curiosidad, sino por costumbre. Quería entender cómo llegaban. El lenguaje corporal lo decía todo. Los que venían cansados se apoyaban ligeramente en la puerta antes de entrar. Los que venían eufóricos levantaban la barbilla, como si esperaran ser recibidos con aplausos. Los que venían a olvidar problemas caminaban con un paso rígido al principio, pero se aflojaban apenas la música los rodeaba. Y luego estaban los jugadores compulsivos, los que conocía por nombre, los que veía todas las semanas, los que entraban como si el casino fuera su segundo hogar, con una mezcla de necesidad y determinación que resultaba inquietante. Todos estos perfiles, todas estas emociones, todas estas historias, se mezclaban en un océano de humanidad que hacía vibrar el casino entero. Y entonces comenzaba el espectáculo. Las máquinas parecían cobrar vida, no porque cambiara su programación, sino porque el ambiente les daba un contexto distinto. La misma máquina que parecía silenciosa un martes por la mañana, ahora lucía atractiva, irresistible, como si supiera que era su momento de brillar. Escuchabas un coro de sonidos que, aunque artificial, se percibía como una sinfonía de oportunidades. Los monitores brillaban con más fuerza, no porque el brillo fuera distinto, sino porque tus ojos, estimulados por la excitación del entorno, los percibían como más intensos. La primera hora siempre era una mezcla de esperanza y curiosidad. Los jugadores llegaban frescos, con el presupuesto intacto, con la mente aún relativamente clara. Observaban las máquinas, eligieron lugares, pedían la primera bebida.
A esa hora, los empleados aún tenían tiempo para atender solicitudes, para ofrecer sonrisas, para mover sillas, para explicar alguna promoción. Pero todo cambiaba con la segunda bebida. Porque si el viernes por la noche tiene un protagonista real, no son las máquinas, no es la música, no es la multitud, es el alcohol. Yo podía ver cómo las primeras 2 bebidas transformaban el comportamiento de los jugadores, como si fuera un interruptor emocional. La conversación se volvía más animada, los movimientos más amplios, las risas más fuertes, los ojos más brillantes. La noción de riesgo comenzaba a difuminarse. Los límites mentales que las personas traían consigo, límites de gasto, de tiempo, de prudencia, empezaban a desmoronarse. Nadie lo nota cuando está ocurriendo, porque el alcohol es un ladrón amable. No te arrebata la razón de golpe, te la va quitando de a poco, sonriendo, como si te hiciera un favor. A esa altura de la noche, la música ya estaba en su punto exacto. No demasiado alta como para incomodar, no demasiado baja como para pasar desapercibida. Era un pulso, un latido colectivo que llenaba los espacios entre las decisiones impulsivas. Si te detenías un instante a observar, podías ver cómo la gente se movía al ritmo de esa música sin siquiera saberlo. No bailaban, no era ese tipo de lugar, pero su respiración, su cadencia, su forma de presionar los botones, la manera en que levantaban la cabeza para ver la pantalla, todo empezaba a ajustarse a un ritmo compartido. Esas pequeñas sincronías son las que hacen que un jugador se quede más de lo previsto. Es el fenómeno de la energía del lugar, esa sensación de que algo emocionante está ocurriendo alrededor y que tú deberías ser parte de ello. A medida que avanzaba la noche, las dinámicas se intensificaban. La multitud trabajaba como una red invisible. Si alguien ganaba incluso un premio pequeño, los gritos se expandían como ondas en un lago, alcanzando a todos los jugadores cercanos. Más de una vez vi a alguien perder interés en su propia máquina, solo porque escuchó un sonido fuerte desde el otro lado del salón. Los sonidos eran como llamadas emocionales, gatillos que activaban la necesidad de perseguir la misma euforia que alguien más acababa de sentir. Y entonces ocurría la primera consecuencia real del viernes por la noche, la desviación del plan. Todos llegan con un plan, incluso los que niegan tenerlo. Algunas personas dicen, solo gastaré $100. Otros dicen, si pierdo este monto, me voy. Otros más elaboran estrategias mentales. Si gano una buena cantidad al principio, me retiro. Todos comienzan con algo que creen controlable, pero la primera hora del viernes por la noche no destruye ese plan. Lo prepara, lo suaviza, lo debilita. La segunda hora lo agrieta. La tercera hora lo derrumba. Porque para la tercera hora, la mayoría de los jugadores ya han bebido lo suficiente como para que su juicio esté alterado. Ya han escuchado suficientes sonidos de victoria cercana como para creer que están a punto de tener un golpe de suerte. Ya han sentido la suficiente presión social como para evitar retirarse temprano. Ya han perdido la noción del tiempo y solo perciben un eterno presente que los invita a continuar. Y aquí viene un punto que presencié tantas veces que podría describirlo con los ojos cerrados. La persecución de pérdidas. No hay impulso más destructivo dentro de un casino que este. Es un fenómeno emocional que transforma a los jugadores y los lleva a decisiones completamente irracionales. Un jugador pierde $100 y su cerebro no dice, es suficiente, vámonos, sino, recupéralo. Pierde 200 y en lugar de detenerse, piensa, solo un poco más. Pierde 400 y siente que ya invirtió demasiado como para detenerse ahora. Este pensamiento no es lógico, es emocional, es adictivo, es una trampa psicológica que el casino no necesita activar, porque el ambiente entero la fomenta por sí solo.
Una noche, un hombre mayor que venía al casino desde hacía años se sentó en una máquina cerca de donde yo estaba trabajando. Lo conocía de vista. Era educado, amable, paciente. Siempre venía los martes por la mañana. Jugaba un par de horas y se iba. Pero ese día vino el viernes por la noche. No sé si fue un cumpleaños, una celebración o simplemente un impulso. Pero entró con una energía distinta. Se sentó, pidió un whisky y comenzó a jugar. Después de perder $100, aumentó la apuesta. Después de perder 200, pidió otro whisky. Yo estaba atendiendo a otro jugador cuando lo escuché maldecir en voz baja. Su ceño fruncido me dijo todo. Después de perder 500, su mano tembló al presionar el botón. No sé qué estaba pensando, pero sí sé lo que estaba sintiendo. Estaba atrapado en la ilusión de que podía recuperar lo perdido si simplemente insistía. Y entonces ocurrió lo inevitable. Se quedó sin dinero. Lo vi levantarse, caminar hacia el cajero automático con pasos tensos, sacar más dinero, regresar a la máquina y perderlo nuevamente. Cuando se levantó por última vez, después de haber perdido más de $2,000, no tenía expresión. Caminaba como si no recordara dónde estaba. Ese hombre nunca habría hecho eso un martes por la mañana. Y eso es lo que define al viernes por la noche. No es una hora. Es un estado mental colectivo donde la disciplina cae, la impulsividad crece, la percepción se distorsiona y la probabilidad de perder aumenta de forma dramática. Pero aún falta lo más tenso de la noche, la alucinación psicológica de la victoria inminente. Una sensación que solo aparece cuando el casino está lleno, cuando el ruido es alto, cuando los estímulos son muchos, cuando el alcohol fluye y los sentidos están saturados. Es esa sensación de que ya casi, de que un giro más, de que esta máquina está caliente, de que, si sigo, lo logro. Ninguna de estas creencias tiene base real. Todas son ilusiones creadas por la combinación de estímulos, alcohol y emociones. Y en ese torbellino llega la hora más oscura, la medianoche. A medianoche del viernes, los jugadores ya no están frescos, ya no están empezando, ya no están racionales. Están en el punto exacto donde la ilusión, el cansancio y el alcohol convergen de manera perfecta para producir las peores decisiones posibles. Es el momento en que el casino está en su máxima capacidad, en su máxima intensidad, en su máximo potencial de seducción. Es también el momento en que más he visto perder a la gente, no por la máquina, sino por sí mismos. Pero la noche aún no termina. Esta parte solo cubre el inicio y el desarrollo del fenómeno. Lo más intenso, lo más humano, lo más emocional, lo más devastador del viernes por la noche está por venir. La medianoche en el casino tiene un carácter propio, una esencia casi mitológica que solo quienes han vivido allí durante años podrían describir con fidelidad. No es simplemente el cambio de día en el calendario. Es una transición emocional en la que el ambiente se espesa. Las luces parecen descender un nivel casi imperceptible. Los sonidos aumentan en intensidad. Y la multitud, que hace apenas una hora parecía animada y vibrante, empieza a transformarse en un mar de expresiones tensas, ojos cansados y manos que se mueven más rápido de lo habitual. La medianoche es el punto exacto donde la ilusión inicial comienza a fracturarse. Cuando observas desde dentro, como lo hice durante años, ves algo que el jugador no puede notar desde su máquina: el cambio gradual en la postura de la gente. Al principio de la noche, todos entran erguidos, con los hombros hacia atrás, con un aire de expectativa. Conforme las horas pasan, esa postura cambia. Los hombros se encogen, las espaldas se inclinan, las miradas se vuelven más fijas en la pantalla. La energía ya no fluye hacia afuera, hacia las risas, hacia las conversaciones, sino hacia adentro.
hacia una especie de diálogo silencioso que cada jugador sostiene consigo mismo. Vi este cambio tantas veces que ya era capaz de prever el desenlace de una noche para muchos jugadores, simplemente por la forma en que se sentaban después de la medianoche. Había un deterioro silencioso pero constante. La sonrisa desaparecía. El tono de voz disminuía. Las celebraciones se volvían más discretas, casi tímidas. Y en contra de lo que muchos piensan, no era el cansancio físico lo que provocaba esto, sino un cansancio emocional mucho más profundo. La tensión acumulada de horas, persiguiendo una sensación, una oportunidad, una victoria que en la mayoría de casos no llega. El casino, en estas horas, se convierte en un espejo oscuro que refleja cada grieta emocional que llevaste contigo al entrar. Pero antes de continuar con estas transformaciones humanas, quiero describirte cómo se ve el casino desde la perspectiva de alguien que camina entre los pasillos a esa hora. Imagina recorrer el piso principal a la 1 de la mañana. Las máquinas siguen brillando, pero ya no es un brillo alentador. Es un brillo hipnótico, persistente, casi agresivo. Los sonidos de las máquinas, haciendo sus pagos, parecen más agudos, más espaciados, más falsos. La multitud, que antes era un torbellino de emoción, ahora se divide en dos grandes grupos emocionales: los que siguen convencidos de que pueden ganar, y los que están atrapados en la persecución de sus pérdidas. Y si observas con atención, puedes distinguirlos fácilmente. Los primeros, los convencidos, tienen gestos rápidos, se sientan con determinación, hablan con seguridad. Son los que escucharon una victoria ajena y se contagiaron de esa sensación. Los segundos, los atrapados, están en silencio. Sus movimientos son lentos, mecánicos. Ya no juegan por emoción, sino por desesperación. Y el casino lo sabe, lo percibe, lo siente. Uno aprende a reconocer en sus ojos ese brillo extraño, una mezcla de frustración, agotamiento y esperanza irracional. Son los ojos de alguien que ya no juega contra el casino, sino contra sí mismo. Una de las escenas más fuertes que presencié ocurrió precisamente en un viernes, a la 1 de la mañana. Había una mujer que venía todas las semanas. La veía con frecuencia, un miércoles o un jueves por la tarde. Siempre llegaba sola. Siempre jugaba con una disciplina admirable. Tenía un límite claro: $200. Si los perdía, se iba. Si ganaba, guardaba la mitad y jugaba la otra mitad. Era casi una estratega. Pero un viernes por la noche, la vi llegar acompañada. Venía con un grupo de amigas, todas vestidas para una noche de celebración. Las escuché decir que era el cumpleaños de una de ellas. Entraron riendo, con esa energía vibrante característica de quienes sienten que el mundo es suyo. La mujer disciplinada se transformó en alguien distinto en cuestión de minutos. La vi sentarse en una máquina más cara de lo habitual, animada por las voces de sus amigas. La escuché pedir una bebida que jamás le había visto tomar. La vi aumentar la apuesta a niveles que un jueves por la tarde jamás habría considerado. Y allí estaba, atrapada entre dos fuerzas que no existían en sus visitas habituales: la presión social y la ilusión emocional del viernes. 2 horas después, ya no era la misma mujer. Sus amigas seguían sonriendo, pero ella ya no. Su postura se había encogido. Su cabello, antes ordenado, caía hacia adelante mientras se inclinaba hacia la pantalla. Lo que había comenzado como celebración se transformó en un intento desesperado por recuperar el autocontrol perdido. Y aquí es donde aparece uno de los elementos más crueles del casino. Cuando estás acompañado, te cuesta admitir que quieres irte. Nadie quiere arruinar la fiesta. Nadie quiere confesar que ya no tiene dinero. Nadie quiere exponer su vulnerabilidad. Así que, aunque una parte de ti quiera detenerse, sigues ahí, atrapado, porque la presión social es una cadena invisible.
Esa mujer perdió esa noche más de lo que probablemente había perdido en semanas de juego disciplinado. La vi salir del casino con una expresión que no olvidaré. Caminaba detrás de sus amigas, sonriendo por compromiso, pero sus ojos estaban vacíos, como si su mente hubiera quedado atrapada en la máquina que acababa de abandonar. Y esto es algo que ocurre con una frecuencia casi ritual los viernes y sábados por la noche. Las personas más racionales se transforman en versiones impulsivas de sí mismas. Recuerdo a un hombre, ejecutivo de una empresa local, que venía todos los viernes después del trabajo. Era un hombre serio, educado, correcto. Tenía una rutina impecable. Se sentaba en la misma máquina, jugaba 40 minutos, tomaba una cerveza y se iba. Era un jugador controlado, pero una noche llegó con un brillo distinto en los ojos. Me dijo que había tenido una semana difícil y quería olvidarse de todo. Esa frase, cuando la dice alguien entrando a un casino, es casi una sentencia. Esa noche no jugó 40 minutos. Jugó 3 horas. No tomó una cerveza. Tomó 6. No apostó lo habitual. Apostó 4 veces su monto usual. No se retiró a tiempo. Se quedó hasta que no le quedó ni una ficha. Cuando se levantó, tenía el rostro rojo y el gesto torcido de alguien que acaba de darse cuenta de que no perdió contra el casino. Perdió contra sí mismo. Otra escena que nunca olvido fue la de una pareja joven que entró tomada de la mano. Él parecía emocionado. Ella parecía un poco nerviosa. Se sentaron juntos en una tragamonedas doble, de esas que permiten jugar lado a lado. Al principio reían. Compartían cada giro como si fuera una pequeña aventura juntos. Pero con el paso de las horas, la dinámica cambió. Él empezó a aumentar la apuesta. Ella le pidió varias veces que no lo hiciera. Él insistió. Ella suspiró. En un momento, ella dejó de jugar y solo lo miraba. Él seguía presionando el botón con más fuerza cada vez, como si quisiera imponerse sobre la máquina. A la 1 de la mañana, ella lloraba silenciosamente mientras él decía que solo necesitaba recuperar lo perdido. Esa noche, no solo perdieron dinero, perdieron un pedazo de su relación. Este tipo de historias ocurren en oleadas, como si el viernes por la noche tuviera una atmósfera emocional que empujara a todos hacia sus peores decisiones. Pero no es magia, no es mala suerte, no es un hechizo místico. Es el resultado acumulado de decenas de factores que convergen en el mismo punto. Ruido, multitud, alcohol, cansancio, euforia, presión social, falta de relojes, luces estimulantes, sonidos diseñados para enganchar, la ilusión de oportunidad, la pérdida de referencia temporal, la falta de silencio, la ausencia de límites físicos, la repetición automática del movimiento de apostar, la competencia implícita con otros jugadores, la necesidad de escapar de la vida cotidiana. Y en medio de todo esto, ocurre algo aún más profundo: la desconexión emocional de la realidad exterior. A partir de cierta hora, generalmente después de la 1 de la mañana, el casino se convierte en un mundo cerrado, hermético, separado del exterior. La gente ya no recuerda la hora. No recuerda cuánto tiempo lleva allí. No recuerda cuándo fue la última vez que respiró aire fresco. No recuerda cuánto dinero ha perdido realmente. Todo se vuelve abstracto. Los créditos en pantalla ya no representan billetes reales. Son puntos, números, algo que sienten que pueden recuperar con un poco más de tiempo. Y ese pensamiento es el que condena a la mayoría. He visto a jugadores ganar una cantidad significativa a las 11 de la noche y perderlo todo a la 1 de la mañana, no porque querían más dinero, sino porque no sabían detenerse. Ganar no es el problema en el casino. El problema es que, cuando ganas en un ambiente emocional tan estimulante, tu mente cree que puede repetirlo, y en lugar de retirarte con una ganancia, te quedas para intentar duplicarla.
Pero el ambiente no es el mismo que a las 11. A medianoche ya no eres el mismo jugador. Y el casino lo sabe. A esta hora también ocurren las pérdidas más devastadoras que presencié. Recuerdo a un hombre que vino solo, con un porte tranquilo, casi humilde. Se veía como alguien que venía por curiosidad, más que por necesidad. Jugó con moderación durante un buen rato, pero a las 12:30, después de una serie de pequeñas pérdidas, cometió el error de aumentar su apuesta. Aumentarla, no porque tuviera un plan, sino porque la frustración había comenzado a infiltrarse en su juicio. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente al presionar el botón. Vi cómo sus labios murmuraban algo. Vi cómo se levantó después de perder lo que parecía ser todo su presupuesto de la noche, solo para regresar 10 minutos después, tras haber visitado el cajero. Lo observé perder nuevamente. Lo vi levantarse otra vez. Y lo vi regresar una tercera vez. Cuando finalmente se retiró, cerca de la 1:30, sus ojos estaban rojos. Caminaba lentamente, como si cada paso pesara más que el anterior. En sus manos no llevaba tickets, ni fichas, ni esperanza. Solo llevaba el vacío de quien se dio cuenta demasiado tarde de que no estaba luchando por ganar, sino luchando por no aceptar la derrota. Y no era el único. Esa hora está llena de pequeñas tragedias silenciosas que se normalizan dentro del ambiente del casino. Gente que llora en baños privados. Parejas que discuten en susurros que parecen gritos reprimidos. Personas que salen al exterior solo para respirar profundamente antes de volver a entrar, como si algo dentro de ellos las obligara a regresar a la misma máquina que les robó horas y dinero. Y lo que resulta más inquietante es que, pese a esto, muchos de ellos vuelven la semana siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. El ciclo continúa, porque la mente humana está diseñada para recordar la esperanza con más fuerza que la pérdida. La 1:30 es también el momento en que el alcohol empieza a mostrar su cara más peligrosa. Los jugadores ya no caminan recto. Sus decisiones se vuelven impredecibles. La impulsividad toma el control. Algunos empiezan a discutir con otros jugadores. Otros hablan solos frente a la máquina. Otros se ríen de pérdidas enormes como si fueran chistes. Otros se frustran con pequeñas derrotas como si les hubieran arrebatado algo sagrado. Cada uno vive una batalla interna distinta, pero todas comparten el mismo origen, la alteración profunda del estado mental. Y entonces llega la hora cumbre, entre la 1 y las 2 de la mañana. Esta es la franja horaria donde vi más vidas fracturarse, más planes desmoronarse, más promesas romperse. Es el momento donde el casino alcanza su máxima potencia emocional. La multitud sigue allí, pero ya no es alegre. Es intensa. El ruido sigue, pero ya no es festivo. Es penetrante. Las luces siguen parpadeando, pero ya no emocionan. Aturden. El alcohol fluye, pero ya no relaja. Destruye. Es como si el casino cerrara sus puertas psicológicas, atrapando a todos los jugadores en un espacio emocional donde lo único que existe es la apuesta siguiente. A esta hora ocurren las decisiones más impulsivas. Gente que apuesta todo lo que tiene en un último giro. Personas que se levantan desesperadas en búsqueda de una máquina que les dé suerte. Jugadores que cambian de estrategia cada 30 segundos. Otros que se quedan inmóviles frente a la pantalla, como si esperaran una señal divina. La percepción del riesgo está completamente erosionada. Ya no hay prudencia. Ya no hay límite. Ya no hay claridad. Y lo más trágico de todo es que, para muchos jugadores, este es el punto en el que cruzan líneas personales que jamás esperaron cruzar. Líneas de dinero, líneas de tiempo, líneas morales. He visto a padres usar el dinero que habían guardado para sus hijos. He visto a personas gastar el pago de su renta.
He visto a gente pedir préstamos a desconocidos. He visto a parejas romper en silencio. He visto a amigos pelearse de formas irreparables. Y lo que une todas estas historias no es la máquina, no es la suerte, no es el azar. Es el estado mental en el que el casino los atrapó. Esta es la esencia del viernes por la noche. Un ambiente que se transforma conforme avanza la noche y transforma contigo. No es un truco técnico, es un truco emocional. La máquina sigue siendo la misma a cualquier hora del día. Lo que cambia eres tú, tus emociones, tu juicio, tu percepción, tu disciplina, tu relación con el riesgo. La máquina no decide que pierdas. La hora sí. Pero aún falta hablar de algo más profundo. La fractura emocional que ocurre entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando muchos jugadores se enfrentan al vacío de haberlo perdido todo y deben tomar la decisión más difícil: irse. En esa franja ocurre un fenómeno psicológico que muy pocos explican y que transforma por completo la relación de una persona con el casino. A partir de las 2 de la mañana, el casino entra en un estado que muy pocas personas han descrito con honestidad. La mayoría de los jugadores se retiran antes de llegar a esta hora, pero los que se quedan, los que permanecen en el interior cuando el reloj avanza hacia lo más profundo de la madrugada, son un grupo muy particular. No son simplemente los que quieren seguir jugando. Son los que ya no saben cómo detenerse, los que están atrapados en un ciclo emocional del que no se han dado cuenta todavía, los que buscan algo que no está en las máquinas, pero que usan las máquinas para evitar enfrentar. Las 2 de la mañana son una frontera invisible. El casino sigue lleno, pero ya no está vivo. Sigue iluminado, pero ya no brilla. Sigue sonando, pero la música pierde su carácter festivo y se siente más como un telón de fondo que tapa cosas que nadie quiere escuchar. Lo que antes era ruido alegre se convierte en un murmullo inquietante, como si todas las emociones reprimidas del lugar estuvieran vibrando al mismo tiempo bajo la superficie. Y las personas también cambian. Es el momento en que más claramente se ve la fractura interna del jugador. Unas horas antes, cuando el alcohol estaba empezando a fluir y la multitud estaba en su punto más alto, la energía del casino te levantaba, te animaba, te hacía sentir parte de algo colectivo. Pero a esta hora, la multitud ya no funciona como un apoyo emocional. Ahora es un espejo distorsionado que te obliga a ver en otros lo que estás sintiendo tú: cansancio, frustración, esperanza desesperada, decepción, euforia artificial, confusión. Cuando un jugador mira hacia el lado y ve a otro presionando el botón una y otra vez con expresión vacía, no reconoce que está viendo su propio reflejo. El casino hace que esa identificación se vuelva borrosa. Y así, entre luces que parpadean débilmente y sonidos que se sienten más duros que antes, se despliega uno de los fenómenos más intensos del ambiente nocturno: la caída emocional. Para comprenderla, imagina que caminas por una de las filas centrales del casino a las 2:15 de la mañana. Las máquinas siguen activas, pero las manos que las presionan se mueven con otra cadencia. Ya no hay ese entusiasmo juvenil de medianoche. Ya no hay ese impulso optimista de las 10. Las personas presionan los botones casi como autómatas, como si fuera un acto involuntario. Muchos ni siquiera están realmente mirando la pantalla. Solo esperan. Esperan algo que no saben definir, algo que probablemente no llegará. Observas a un hombre sentado frente a una máquina de alta denominación. Tiene la camisa arrugada, la corbata aflojada, los labios secos. En algún momento de la noche, probablemente creyó que tenía el control. Ahora, sus dedos tiemblan cuando introduce otro billete. No lo hace porque cree que ganará, sino porque ya no sabe hacer otra cosa. La idea de levantarse de la máquina se ha vuelto impensable, como si hacerlo implicara aceptar algo demasiado doloroso para procesarlo.
A unos metros, una mujer de pie mira su ticket una y otra vez, como si los números fueran a cambiar si los observa el tiempo suficiente. Hay una mezcla de sorpresa y negación en su mirada. Sorpresa porque nunca pensó que estaría allí a esa hora. Negación porque aún no es capaz de procesar lo que perdió. Se pasa la mano por el cabello, respira profundo, mira al techo, mira el piso. Está intentando racionalizar una emoción que no admite racionalización. Y luego están los que no se mueven. Sentados, inmóviles, con la mirada fija en el borde de la pantalla. No juegan, no hablan, no reaccionan. Es el estado de desconexión emocional más profundo que he visto en un ser humano fuera de un hospital. Un estado donde la persona no está ni jugando ni pensando, está existiendo. Suspendida, congelada. Y esa congelación es peligrosa, porque desde ahí cualquier emoción puede romper la barrera. La ira, la tristeza, la desesperación, la culpa. A esta hora, la culpa es un visitante frecuente. La culpa llega sin aviso. No toca la puerta. No se presenta. Simplemente aparece cuando el alcohol empieza a bajar, cuando la excitación disminuye y cuando el jugador, aunque no lo admita, empieza a sospechar que ha cruzado un límite personal. A esa hora, la mente se vuelve más clara que horas antes, pero no lo suficiente para ser lógica. Lo suficiente para sentir, pero no para corregir. Y ese es un terreno emocional peligroso. Pero la frase más potente que he escuchado a esa hora surgió de una mujer de unos 40 años. Estaba sola, pero tenía junto a ella una chaqueta de hombre. Quizás su pareja había ido al baño, quizás la había dejado ahí. No quise preguntar. Lo que recuerdo es que presionó el botón. Perdió. Presionó otra vez. Perdió. Repitió el gesto unas 10 veces. Y de repente, levantó la cabeza. Miró la pantalla apagada y dijo en voz baja, con un temblor que me atravesó: ¿por qué no puedo parar? Esa pregunta, tan simple, tan humana, tan dolorosa, encapsula la esencia de lo que ocurre en el casino entre las 2 y las 3 de la mañana. Y la respuesta no es breve. No puede parar, porque su mente ya no funciona de la misma manera que cuando entró, porque el alcohol ha erosionado su capacidad de autocontrol, porque la música sigue estimulando su sistema límbico, porque la luz intermitente de la pantalla activa los centros de recompensa de forma artificial, porque el entorno no tiene ventanas ni relojes que le recuerden en qué día vive, porque la multitud, aunque menos vibrante, sigue empujándola a seguir, porque perdió lo suficiente como para sentirse emocionalmente comprometida, porque ganar a esa hora ya no es el objetivo. El objetivo es dejar de sentir la pérdida, y eso es un objetivo imposible. Y esta imposibilidad es lo que convierte estas horas en las más peligrosas del casino. Durante mis años allí, aprendí que el problema no es perder dinero. El problema es perder el sentido de uno mismo. A esta hora, entre las 2 y las 3, vi a gente que normalmente era racional volverse impulsiva. Vi a personas tranquilas volverse agresivas. Vi a personas fuertes romperse emocionalmente. Vi a personas tímidas gritar. Vi a personas confiadas llorar en silencio. Vi a personas responsables hacer cosas que nunca habrían creído posibles. Vi a personas generosas volverse egoístas. Vi a personas dulces volverse amargas. Vi a personas débiles volverse valientes y a valientes volverse vulnerables. Porque el casino, a esta hora, no muestra tu mejor versión. Muestra la versión que no quieres que nadie vea. Una noche, cerca de las 2:30, presencié algo que siempre guardé en silencio. Un hombre, claramente agotado y frustrado, se levantó de su máquina después de perder una suma considerable. Lo vi caminar hacia la salida, pero antes de llegar, se detuvo frente a uno de los espejos decorativos del vestíbulo. Era un espejo ornamentado, de esos que parecen una obra de arte,
más parte del diseño que un objeto funcional. Él se quedó mirándose. No movió un músculo durante casi un minuto. Era como si estuviera viendo a un desconocido. Como si se preguntara cómo había llegado hasta allí. Como si, por un instante, hubiera despertado de un trance. Y entonces ocurrió algo desgarrador. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró abiertamente. No hizo ruido. Nadie más lo notó. Pero yo lo vi. Fue un llanto silencioso, un derrumbe interno tan profundo que el espejo pareció absorberlo. Después de unos segundos, respiró hondo, se secó los ojos y regresó al casino. Esa escena la he visto reproducida en muchos rostros, en diferentes cuerpos, en distintas edades, porque el casino, a esta hora, funciona como un espejo emocional que te obliga a enfrentar verdades que durante toda la noche lograste evitar. Y cuando el jugador no puede tolerar lo que ve, hace lo único que cree que puede salvarlo: seguir jugando. Es en estas horas, entre las 2 y las 3, cuando el casino gana más dinero que nunca. No porque las máquinas paguen menos, no porque haya algún truco, sino porque los jugadores están emocionalmente derrotados y usan el juego como una ilusión de reparación. Pero aquí viene lo más doloroso: casi nunca funciona. Lo que sí funciona es algo mucho más oscuro: el mecanismo psicológico del último intento. Cerca de las 2:30, muchos jugadores hacen algo que, desde afuera, parece irracional. Apuestan cantidades mucho mayores de lo que apostaban al inicio de la noche. Este fenómeno tiene una raíz emocional clara. Si ya perdieron demasiado, sienten que un golpe de suerte podría salvarlo todo. Y si no funciona, creen que al menos habrán hecho lo máximo posible. Es un acto de redención emocional, no de estrategia. Vi este fenómeno una y otra vez. Vi gente que apostaba de forma conservadora durante toda la noche, de repente jugar a límites altos. Vi jugadores que parecían perder lentamente durante horas, de pronto saltar hacia apuestas rápidas y arriesgadas, como si estuvieran desesperados por comprarse una salida que ya no existe. Y cada vez que vi esto, sabía lo que venía después: la resignación. La resignación es el estado emocional más silencioso del casino. No es explosiva, no es dramática, no produce gritos ni discusiones. La resignación es un suspiro profundo, un cuerpo que se encorva, unos hombros que caen, una mirada que se apaga. Es el instante en que el jugador acepta, no racionalmente, sino emocionalmente, que todo terminó, que nada podrá arreglar lo que ocurrió esa noche. Y una vez que la resignación llega, el jugador se levanta. Pero incluso ese acto, levantarse, tiene capas. Algunos se levantan rápido, casi con brusquedad, como si necesitaran escapar del lugar. Otros se levantan lentamente, como si su cuerpo pesara más de lo habitual. Otros miran la máquina una última vez, como despidiéndose de algo que no deberían haber querido tanto. Otros se quedan unos segundos de pie, como si esperaran que alguna parte de ellos cambiara de opinión. Y luego, la marcha hacia la salida. Esa marcha es uno de los momentos más reveladores del casino, porque no es solo un desplazamiento físico, es un recorrido emocional. Pasan por máquinas donde otros están ganando, y eso duele. Pasan por personas que aún están animadas, y eso frustra. Pasan por empleados que los miran con una mezcla de neutralidad y comprensión silenciosa. Pasan por luces que ya no parecen brillantes, sino crueles. Pasan por los mismos pasillos que recorrieron al entrar, pero ahora con un peso en el pecho que no traían antes. Y cuando llegan a la salida, ocurre el momento más duro de la noche. La puerta se abre. Entra el aire frío. La realidad regresa. La calle está silenciosa. La noche está oscura. El exterior no tiene música. El tiempo vuelve. La mente despierta. Y es en ese instante, cuando cruzan el umbral hacia afuera,
cuando muchos jugadores sienten un golpe emocional tan fuerte que solo puedo describirlo como el despertar amargo. Es la mezcla de arrepentimiento, cansancio, vergüenza, frustración, incredulidad y silencio interno que ocurre cuando la ilusión del casino desaparece de golpe. Algunos se sientan en una banca, tratando de procesar lo que pasó. Otros caminan rápido hacia el coche, como si quisieran borrar la noche. Otros se quedan inmóviles unos segundos, mirando al vacío. Algunos lloran, algunos llaman a alguien, algunos no llaman a nadie. Algunos hacen promesas que no cumplirán. Nunca más. Otros justifican lo ocurrido. La próxima será diferente. Pero todos comparten algo. Han salido del estado alterado y por primera vez en horas vuelven a ser ellos mismos. Y esa transición, ese contraste brutal entre el interior y el exterior del casino, es uno de los momentos más desgarradores que existen en el mundo del juego. Pero esta historia aún no está completa. Todavía falta explorar la hora dorada, el contraste absoluto con todo esto. Y también falta entender por qué la mañana de los días de semana produce jugadores completamente distintos, casi como si fueran otra especie humana. Si las horas entre las 2 y las 3 de la mañana son un espejo oscuro, donde los jugadores ven sus sombras más profundas, las horas entre las 8 y las 2 de la tarde, en un día de semana, representan el amanecer emocional del casino, el momento de mayor claridad, disciplina y control que el jugador puede experimentar dentro de ese mundo cuidadosamente diseñado para drenar su fuerza de voluntad. Entrar al casino un miércoles por la mañana no tiene nada que ver con entrar un sábado por la noche. Son realidades diferentes, casi universos paralelos. Donde antes había ruido, ahora hay silencio. Donde antes había multitud, ahora hay vacío. Donde antes había un caos emocional vibrante, ahora hay una calma racional que casi se puede palpar. La diferencia es tan profunda que muchos jugadores habituales, cuando prueban este horario por primera vez, se sorprenden al descubrir que el casino puede ser tranquilo, pensable, incluso agradable sin convertirse en una amenaza constante para su estabilidad emocional. Caminar por el casino a las 8:30 de la mañana es una experiencia casi surrealista. Las máquinas, que por la noche parecían fieras hambrientas rugiendo entre luces, ahora están calladas, inmóviles, iluminadas por el brillo suave de sus pantallas de stand-by. La música sigue sonando, pero es mucho más baja, más tenue, más decorativa que invasiva. No hay luces intermitentes que busquen llamar tu atención. No hay un mar de cuerpos moviéndose. No hay trabajadores apresurados. No hay tensión en el aire. El casino parece estar respirando lentamente, como si hubiera pasado la noche entera conteniendo el aliento, y ahora, con la luz del día, pudiera finalmente relajarse.